amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esta es la primera emisión. Hoy es viernes 9 de enero de 2026. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Caro, amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. Este 8 de enero inició la matriculación vehicular en Guayaquil. La ATM ha convocado a los propietarios que no alcanzaron a matricular sus automotores el año anterior y también a quienes quieran adelantar el trámite. Una cifra récord de 350.000 vehículos fueron matriculados en Guayaquil durante el 2025, superando los 265.000 que se registraron en 2024. Esto es un 34% más en relación con el año 2024 y el mejor año de la ATM en matriculación. Según el director de la ATM, la matriculación en línea y el envío a domicilio del sticker atrajo a conductores que antes hacían el trámite en cantones cercanos, donde la revisión no es tan exhaustiva. Aumentó de 40.000 vehículos que se matriculaban de los exentos particulares, es decir, de 3 años de su adquisición, a 60.000 ciudadanos que lo hicieron a través de esta modalidad. Lo puede hacer todo en línea, porque los vehículos exentos particulares no necesitan pasar por líneas mecatrónicas. Esto no aplica para la transportación pública y comercial, solo para los vehículos particulares. De 3 años de su adquisición pueden hacer todo el trámite en línea y el sticker le llega al domicilio. También el prechequeo gratuito permitió que quienes tenían dudas sobre el estado de su carro pudieran acceder a un diagnóstico previo. Que necesitan extraer su vehículo y la ATM se lo revisa de manera gratuita. O sea, para no tener que volver a pedir una cita por si acaso algo falle, ¿no? Exactamente. Luego de una pausa obligatoria por el cierre del periodo fiscal 2025 y la inhabilitación temporal de la plataforma del SRI, la matriculación vehicular en Guayaquil se retomó este 8 de enero. Los ciudadanos pueden realizar los trámites de revisión técnica vehicular, así también los trámites de transferencia de dominio y certificados vehiculares, los horarios de atención de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. No se necesita turno. No se necesita turno, solamente la voluntad del ciudadano de movilizarse en un vehículo seguro. La ATM detalló que durante el mes de enero se dará atención a los vehículos que no realizaron la revisión técnica vehicular en 2025 o en años anteriores, así como a los propietarios que quieran adelantar el trámite de matriculación del nuevo periodo, informó Carolina Pimentel. La policía detuvo a más de 30 sospechosos y además decomisó 18 armas en operativos ejecutados en Guayas. El ministro del Interior visitó casas que fueron tomadas por las bandas en Durán y que serían devueltas a sus propietarios. Durante la madrugada de este miércoles 8 de enero, la policía realizó operativos en Guayaquil, Durán y Daule, capturando en total a 37 personas y decomisando más de 18 armas. El ministro del Interior, John Reinberg, fue parte del operativo, que durante la madrugada pasó por el sector de Oramas González, en Durán. En ese sector, el ministro visitó algunas viviendas que habían sido arrebatadas por las bandas a sus legítimos dueños. Se presume que aquí también se mantenía personas secuestradas. Es utilizada para eso, por eso despojan las casas. No es que alguien esté habitando, sino lo utilizan para sus actividades criminales. Algo que llama la atención es que en el tema de microtráfico, por ejemplo, están usando ahora bastante personal femenino. Ellas andan en tricimotos y andan haciendo toda la actividad de microtráfico. Durante la rueda de prensa, la policía presentó en la mesa de evidencia dosis de drogas, armas, municiones, placas de vehículos falsificadas, documentación usada para la matriculación vehicular, cámaras de vigilancia, explosivos y también indumentaria policial. Además, la Policía Judicial recuperó una serie de electrodomésticos que fueron robados de varios departamentos ubicados en Urdesa. Un joven de 21 años de nacionalidad colombiana fue detenido por robar los electrodomésticos y venderlos a través de redes sociales. El extranjero recibió la orden de prisión preventiva. Hasta la unidad de vigilancia comunitaria de Durán, los policías también llevaron a 3 personas detenidas por el delito de extorsión. Según los investigadores, este hombre había amenazado e incluso intentado secuestrar a un ingeniero a cargo de una obra que se realiza en Durán. Le exigía $10.000 a cambio de no atentar contra su vida. El sujeto había enviado a la víctima las cuentas bancarias de estas 2 mujeres. Una de ellas es su esposa y la otra su novia. Según los agentes, ambas mujeres se conocieron en el patrullero, informó Carolina Pimentel.
2:05 minutos, ya tenemos a nuestros compañeros en exteriores. Por ejemplo, Carolina Pimentel está en la 12 Huancavilca, donde hubo un ataque con explosivos, Caro. Así es, y también ve en su pantalla a nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en el sector de Los Rosales 2, siguiendo de cerca un operativo de control. José, cuéntanos, ya se tienen algunos resultados. ¿Qué ha ocurrido en estos minutos que lleva ese operativo? Buenos días. Efectivamente, compañeros, amigos televidentes, nosotros permanecemos al momento desde este operativo que se está ejecutando desde Rosales 2. Vamos rápidamente para conocer los detalles de los resultados básicamente obtenidos producto de este operativo. Coronel, buen día, bienvenido. Detállenos los resultados básicamente de este operativo. Hasta el momento en el operativo tenemos 180 registros en el sistema informático de la Policía Nacional, de los cuales 100 son vehículos y aproximadamente 80 son de personas registradas en el sistema, de lo cual tenemos aproximadamente 20 retiros de películas polarizadas, en el cual se los solicita a los conductores o dueños del vehículo para que lo retiren. Esto es recurrente ya, el uso de las películas, algo que se puede prestar incluso para el cometimiento de delitos. Así es, porque como le manifestaba igualmente, las tricimotos tienen la costumbre de aplicar poner sus películas antisolares en la parte frontal, en las cuales para miembros policiales cuando se realizan los operativos dificulta y ver hacia el interior qué tipo de personas van y en qué actitud y qué tienen. De hecho, esto hasta puede salvarle la vida al mismo conductor del vehículo que utiliza este tipo de películas, porque no se sabe si en el interior lo llevan secuestrado o no. Así es primordial por seguridad que unos vehículos no tengan este tipo de películas, por lo cual se procura en estos operativos el retiro de los mismos. Muchísimas gracias, coronel, muy amable con el detalle de la información hasta el momento, producto de este operativo que se está desarrollando, como decíamos, compañeros, amigos televidentes, desde el norte del puerto principal, procediendo con esta intervención. Así entonces, con esto retornamos ya a estudio, ustedes con el desarrollo de más noticias. Adelante. Gracias, José Morales, por ese informe. Nos trasladamos ahora hasta el sector de Huancavilca. Jorge, ahí está Carolina Pimentel. Así es, adelante, Caro, cuéntanos sobre esa explosión en un local. ¿Cómo están, compañeros? Así es, aquí en suburbio de Guayaquil, en la calle Huancavilca y la 12. Durante la madrugada hubo una nueva detonación de un explosivo justamente al pie de un negocio. Se trata de un local, de un taller y un local de venta de repuestos automotrices. Ya hace una semana les estábamos informando de hechos similares cerca, en esta misma zona. Por ejemplo, estábamos en la 18 y Febres Cordero, donde dejaron también dos artefactos que fueron retirados por personal de GIR. Luego estuvimos también en la 16 y Cuenca, también habían realizado disparos y amenazas contra un taller automotriz. En este caso nos encontramos aquí en la 12 y Huancavilca, y ayer, apenas 24 horas antes, hubo otra detonación con explosivos en la 17 y Gómez Rendón. Es un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía, sobre todo a quienes trabajan en esta zona del suburbio de Guayaquil. Imagínense ustedes, prácticamente a día seguido han ocurrido estos ataques con explosivos, y también sabemos que durante la madrugada en otra zona del suburbio de Guayaquil, en la calle Pío Montúfar y Pedro Pablo Gómez, a las 12:40 de la mañana ocurrió otra detonación. Eso se dio justamente afuera de un negocio. Ahí, según información que nos indican, pues el artefacto explosivo hizo detonación a esa hora. Y hay un oramen, un hueco también en la calle, justamente al pie de la puerta enrollable de ese negocio. Eso ocurrió de forma simultánea a lo que pasa acá en las 12 y Huancavilca, en la calle Pedro Pablo Gómez y Pío Montúfar. Es la información que tenemos hasta el momento. Por supuesto, están muy preocupados quienes trabajan en este tipo de locales, de talleres de esta zona del suburbio de Guayaquil, porque cada día son más los ataques que ya habían parado un poco a finales del 2025, sin embargo en las últimas semanas del año, y pues así arrancamos también el 2026 con más ataques. Esperemos que la policía pueda identificar ya a estas personas, a la organización que está contactándose con los dueños de los locales y los talleres de este punto del suburbio de Guayaquil. Ahí está la Policía
Nacional también, que ha llegado, que está dando ciertas vueltas, rondas aquí por el sector. Pues y esta es la información que tenemos hasta el momento. Esperemos también que el jefe del distrito Portete pueda dar algún tipo de vocería, si ya tienen identificada la organización delictiva, si la evidencia recabada en los últimos atentados les ha servido para de alguna forma identificar y también pues parar nuevas detonaciones y nuevos ataques a otros negocios. Hay muchísimo temor e indignación por lo que está pasando acá en el suburbio de Guayaquil. Con esta información nos vamos a ir a un corte comercial, amigos televidentes, pero quédese con nosotros que al volver vamos a tener más. De la mañana con 36 minutos, ¿cuáles son los logros económicos del gobierno del presidente Daniel Noboa Sin en estos 2 años de gestión? Saludamos a la ministra de Economía y Finanzas, Saria Moya. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por este espacio que tenemos para compartir estos logros y también para conversar con la ciudadanía. Hablemos entonces de la disminución del índice de pobreza de 28 a 21.4%. Es una baja significativa en cerca de 20 años. Son 7 puntos porcentuales, pero le pregunto, ministra, ¿se logró el objetivo en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, en el caso de la Amazonía, Chimborazo y Tungurahua en el centro del país y finalmente en la costa Esmeraldas y Santa Elena? Buenos días, y realmente el gobierno del presidente Daniel Noboa es un gobierno que cumple su promesa. Estamos creciendo, el crecimiento económico es lo que da las condiciones para que puedan mejorar los niveles de pobreza a nivel nacional. Tenemos para el caso de la pobreza nacional, como usted indicaba, 7 puntos porcentuales más o menos de diferencia, y es importante los avances que se ha tenido en la pobreza rural, especialmente en la pobreza extrema rural, que tiene una disminución de 7.3 puntos porcentuales. ¿Y por qué se dan estos cambios en estos indicadores? ¿Por qué mejoran las condiciones de vida poco a poco en las zonas rurales de nuestro país? Y es porque tenemos políticas públicas focalizadas y enmarcadas en mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. Esto viene acompañado también en una mejora en los indicadores de empleo. Los indicadores de empleo también han venido mejorando y estos indicadores suelen tardar un poco en mostrar avances porque dependen de que la economía vaya creciendo. Al tener una economía que ha crecido en el año 2025, se dan las condiciones para que la población acceda a mejores condiciones de empleo. Uno de los problemas, digamos, más grandes que ha tenido el Ecuador históricamente es el subempleo. Y es precisamente en este indicador en el que se ven grandes avances. Por ejemplo, el subempleo a nivel nacional ha disminuido también en 7 puntos porcentuales solo en el último año, pero es muy importante y el presidente ha sido muy enfático en que cuida a una población en el área de empleo específica, que son los jóvenes de 18 a 30 años. Y en este grupo poblacional vemos una mejora significativa en el empleo adecuado, pues pasa de 32.4 a 39.9, es decir, hay una mejora en las condiciones laborales y está acompañada con una disminución en el subempleo de 9.9 puntos porcentuales, es decir, es más alta que la nacional en general. Y eso también es una evidencia de focalización de políticas públicas orientadas a estos grupos poblacionales. Sí, sobre lo del empleo adecuado queríamos hablar porque la población económicamente activa en el Ecuador está conformada por un poco más de 8.500.000 trabajadores, pero fíjese que solo el 40% cuenta con un empleo adecuado, es decir, 5 millones de trabajadores no tienen un empleo con las formalidades de la ley, ¿no? Horas extras, afiliación al seguro y demás. ¿Cuánto tiempo tardaría en cubrirse todo este grupo, que es importante? Muchos se preguntan dónde está la política económica del gobierno porque no ven un aumento significativo en el empleo adecuado. Usted ha dicho que sí, que en los últimos, 12 meses, un poco más, tuvieron un aumento de unos 5 o 6 puntos porcentuales en el empleo adecuado, pero eso quizás no se percibe en la calle, ministra. Realmente tener impactos en este indicador toma tiempo y la tendencia que estamos viendo, pasar de 33 a 37 es algo que el Ecuador no había visto
en los últimos años. Hemos pasado por grandes desafíos, pero son las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa lo que hace que mejore el empleo adecuado y vaya bajando precisamente de lo que usted habla, el subempleo. Hay que prestar atención a ese grupo de población que no logra acceder a un empleo que sea adecuado, y por eso vemos estos resultados, tanto a nivel nacional como en esta población que es tan importante de 18 a 30 años porque es la mayoría de la población económicamente activa. Hablemos de macroeconomía, ministra. La calificación internacional crediticia del Ecuador ha logrado una disminución importante, ha caído a 460 puntos, una baja de 1.448 puntos. Esto le permite al país acceder a mercados de capitales que hace unos 5 o 6 años simplemente estaban bloqueados porque no era sujeto de crédito del Ecuador. Cuéntenos en qué medida eso ha sumado. El indicador del riesgo país es una medida que calcula la diferencia entre lo que paga un país por su deuda en el exterior comparado con el bono del Tesoro americano. ¿Eso qué quiere decir? Al estar en un nivel de 2000 es precisamente lo que usted indicaba, no teníamos acceso a financiamiento. ¿Por qué esto es problemático para la familia ecuatoriana, básicamente? Porque cuando un gobierno no puede acceder a financiamiento externo, tiene que acceder a financiamiento local, es decir, requiere recursos del sistema financiero nacional. ¿Y eso qué hace? Que haya menos depósitos disponibles para colocación de crédito para productores, para emprendedores, para familias que están buscando una adquisición de una vivienda. Durante estos 2 años hemos visto un incremento en los depósitos. Solo en este año han incrementado el 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que había más disponibilidad en el sistema financiero para prestar ese dinero. ¿Pero a quién le presta? ¿Al Estado ecuatoriano o a las familias? Al tener esa reducción del riesgo país, el gobierno puede acceder a financiamiento externo en mejores condiciones, en mejores plazos, y eso hace que esos recursos se liberen para que el sistema financiero preste al productor, al emprendedor, a la familia ecuatoriana. Vemos un crecimiento en el crédito del 12%, pero vemos un crecimiento en el crédito productivo del 19%. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema financiero tiene la liquidez suficiente para impulsar el crecimiento del sector productivo. Todos estamos creciendo. Está creciendo el sistema financiero, está creciendo la economía ecuatoriana, están creciendo los productores, están teniendo mayor financiamiento que les permite mejorar sus procesos productivos y que estos productos sean vendidos de mejor manera, no solo en el Ecuador, sino también en el exterior. Y eso lo vemos en las exportaciones. Y a propósito del exterior, la reserva internacional ha tenido un aumento también exponencial, ¿no? Hoy llega a 9.795 millones de dólares, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto. Esto no sucedía desde hace más de 5 años, ministra, desde los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. ¿Qué circunstancias permitieron lograr este objetivo? Es el crecimiento de la economía cuando la ciudadanía deposita sus recursos en la banca. La banca entrega un porcentaje de eso al Banco Central. Esos recursos, esa reserva internacional es el respaldo de todo el país, es el respaldo del productor, del emprendedor, de la familia que puso sus recursos en la banca. Tener reservas internacionales sólidas es lo que hace que tengamos una dolarización sólida. Cuando nosotros llegamos al gobierno se hablaba mucho de que está en riesgo la dolarización, está en riesgo la dolarización. Y la ciudadanía no necesariamente sabe qué es lo que hace que esté en riesgo un sistema de moneda. Y las reservas internacionales son el respaldo de la moneda. En este año hemos tenido un crecimiento del 42% y en los 2 años el crecimiento es del 73%. Este es un gobierno que entiende cómo tiene que ir fortaleciendo la economía porque este indicador también genera confianza internacional. Cuando el presidente asumió el poder, esa cifra estaba en 6.500 millones de dólares, yo me acuerdo de aquello. Y en la época de Moreno y de Lasso no llegaban ni a 4.500 millones de dólares. Exactamente, entonces al haber mayor liquidez y como vemos hay crecimiento en los depósitos, lógicamente tiene que haber un crecimiento en la reserva internacional que se nutre también del acceso a financiamiento externo. Todo este dinamismo que vemos va formando un ciclo virtuoso que hace que nuestros productores tengan un mejor financiamiento, que mejoren sus procesos productivos y que pongan sus productos en el exterior. Siempre se ha hablado que el Ecuador tiene una dependencia del petróleo y eso se veía mucho en las exportaciones.
ahora vemos que nuestras exportaciones no petroleras crecen a un ritmo que nos permite irnos desligando de esa dependencia histórica. Nuestras exportaciones no petroleras han crecido en un 20%. Camarón, banano. Pero justamente vamos a hablar de las no tradicionales. Las que usted menciona son tradicionales. Las no tradicionales han aumentado en 14%. Esto es muy importante porque no solo crece el camarón y el banano, sino que también otros productos empiezan a diversificar nuestra oferta exportable. Frutas, pitahaya. Pitahaya, los arándanos, la uvilla, que se empiezan a posicionar también en nuevos mercados, en nuevos países. Y ese dinamismo es lo que hace que tengamos ahora una balanza comercial no petrolera sólida, que en 2023 estaba en 73 millones y que ahora está en más de 3.900 millones. ¿Por qué esto es importante? Porque es el sector productivo el que va generando empleo. La agricultura crece, el sector agroindustrial también va creciendo y esto va acompañado de otros sectores que también se van potenciando. Por ejemplo, el gobierno ha tenido una política orientada a generar un crecimiento en el sector de la construcción. También tiene un potencial muy fuerte de creación de empleo. Ya está generando más empleo a través de políticas específicas. Bueno, también tiene dos incentivos tributarios, ministra, ¿no? Exactamente. Tiene un IVA diferenciado del 5% y aparte la posibilidad de solicitar la devolución del IVA en la primera adquisición de una casa. Exactamente. Entonces, son esas políticas las que son políticas focalizadas a ciertos sectores que generan dinamismo económico y no solo son incentivos tributarios. Tenemos el programa de Miti Miti, que implica que el gobierno subsidia la mitad de la tasa de interés para que la cuota que pagan las familias ecuatorianas por su vivienda sea similar a la de un arriendo en muchísimos casos. Este financiamiento que se va a dar a este programa es histórico. Este año será de alrededor de 600 millones de dólares, porque también esa es otra de las ventajas de tener acceso a financiamiento externo en mejores condiciones. A través de el BID podemos movilizar recursos para este programa que va a ser tan importante en este año. Ministra, antes de que se nos agote el tiempo, hablemos de los pagos, que no son pocos, en el caso de la deuda externa. Para este año se estima que deben de hacerse al menos pagos por 3.952 millones de dólares a organismos internacionales. ¿Esa es la cifra establecida en el presupuesto aprobado o no? Sí, es algo que bordea esos números. Es importante hablar de qué tan sostenible es la deuda externa. En el Ecuador recientemente se le hizo una evaluación por medio de la calificadora Fitch, es una calificadora internacional que evalúa cuál es la sostenibilidad de los instrumentos de deuda externa de un país. Esta calificadora pasó al Ecuador de una categoría C a una categoría B. ¿Y qué quiere decir eso? Existen fondos de inversión estadounidenses, europeos, asiáticos que no pueden invertir en países que están en categoría C. Al pasar el Ecuador a categoría B, ese candado se abre y tenemos acceso a mejor financiamiento con mejores tasas. Nuestro porcentaje de deuda con respecto al PIB ha bajado en este último año, también impulsado por el crecimiento económico. ¿Está en menos del 50%, como lo establece el Código Orgánico? Exactamente, está menos del 57%, está alrededor del 47%, y eso es lo que hace que nuestra deuda sea sostenible. La deuda hay que medirla en términos del porcentaje del PIB, no en términos nominales. ¿Por qué? Porque a medida que una economía crece, para que sea comparable el indicador, se tiene que hacer una ponderación con respecto al PIB. Y con respecto al PIB, nuestra deuda ha bajado y está, no dicho por nosotros, sino por una calificadora internacional que está en un nivel más sostenible de lo que estuvo en los últimos años. Agradecemos la comparecencia de la señora ministra de Economía y Finanzas, Saria Moya. Ella ha hablado sobre los logros económicos del gobierno del presidente Daniel Noboa Sin en cuanto a la disminución del índice de pobreza, también del empleo adecuado y demás. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, así concluimos la entrevista del día. Vamos a una pausa comercial. Esto es La Noticia. 5 minutos estamos de regreso con la primera emisión. Amigos, se eleva la preocupación entre los residentes de diferentes urbanizaciones de la vía a San Borondón, aquí en la provincia de Guayas, ante lo ocurrido en el sector de Isla Mocolí. Ellos piden intervenciones de las autoridades seccionales y nacionales ante un problema que aseguran va en escalada. Se reunieron y cada uno expresó lo que están pasando con los residentes, inquilinos y demás personas que viven en las urbanizaciones de la vía a San Borondón,
donde ellos son presidentes de diferentes asociaciones de propietarios. Y ahora con lo que pasó la noche de ese miércoles en Mocolí, les preocupa más de lo que está pasando en esta zona residencial y de alta plusvalía. En la urbanización donde yo vivo hay personas que me llaman a mí como presidente y me dicen no he podido dormir con lo que pasó ayer, por ejemplo, porque nadie sabe en qué momento van a entrar. Son 188 conjuntos residenciales a lo largo de 10 kilómetros de la vía, que según nuestros archivos han tenido que enfrentar desde robos, balaceras, guardias asesinados, sacapintas siguiendo a los vecinos, sicariatos y más. No hay un plan para este cantón y cada vez tenemos más sorpresas. Todas las urbanizaciones, la mayoría han sido violentadas y a quienes les ha tocado cubrir todos estos gastos es a los residentes. Pero se muestran de brazos cruzados porque pese a que han invertido miles de dólares en seguridad, blindando hasta las puertas, lamentablemente los líderes de diferentes agrupaciones narcodelictivas han escogido esos conjuntos residenciales para esconderse y operar. Lo que hemos propuesto es un ente que sea una iniciativa de gobierno, donde esté la UAFE, Inteligencia Militar, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que haga la labor de investigar, porque nosotros no podemos arriesgar nuestras vidas. Por eso piden al alcalde de San Borondón, que en esta ocasión no se ha pronunciado, asimismo al gobierno, ministros y demás autoridades, hacer algo ante esa ola de inseguridad que los visita reiteradamente, con delincuentes vestidos de policías y también de militares. Y están dispuestos a colaborar y solo piden que no los dejen solos. Y el Estado realmente debería militarizar esta área. Eso es mi pedido. Informó Charlie Pizarro. Una banda organizada de vacunadores fue desarticulada por la Policía Nacional en la provincia de Los Ríos. Hay 4 detenidos. Veamos. Los agentes de la UNACE les cayeron durante la madrugada y los implicados no tuvieron más opción que abrir la puerta. Una investigación por el delito de extorsión condujo a los uniformados hasta un domicilio ubicado en un sector rural de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, donde presumiblemente se planificaban y coordinaban varias extorsiones dirigidas a comerciantes y agricultores. Tenemos 4 personas detenidas. Cabe indicar que dentro de las 4 personas detenidas hay 2 personas, una pareja, que ellos son los mentalizadores, son los que mandaban los mensajes, los que dirigían las extorsiones. Hay otra persona detenida que es el que sacaba los números de teléfono, iba por ahí viendo los teléfonos, locales comerciales, fincas, y les pasaba a estas personas para que les pidan dinero a través de un chat. Y también es el que, según los videos, el que arrojaba los panfletos indicando de que son de la organización de los lobos. Y hay otra persona también detenida, que ella es la que, la beneficiaria de las cuentas, ella es la que distribuía el dinero a esta organización delictiva. Es decir, cada integrante cumplía un rol específico dentro de la organización delictiva. Panfletos amenazantes como este eran distribuidos en locales comerciales y fincas con el objetivo de amedrentar a decenas de ciudadanos y exigir pagos que alcanzaban hasta los $3.000. Estamos dando un gran golpe. Cabe indicar también que una de estas personas ya había sido detenida por la misma causa, por estar vacunando, estar extorsionando. Entonces, lastimosamente, tenemos el problema de las leyes, tenemos el problema también de la gente que administra justicia. Entonces vemos que estas personas salen muy fácilmente y hacen lo mismo, a seguir vacunando, a seguir extorsionando, y nosotros como policías nuevamente les ponemos tras las rejas. La aprehensión de estas personas fue posible gracias a la denuncia de una víctima que, cansada de pagar las llamadas vacunas, decidió colaborar con las autoridades y proporcionar información clave para el operativo, informó Martín Soto. La presente emisión de La Noticia, Caro. Gracias por acompañarnos y gracias también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, nos siguen en todos los noticieros a través de YouTube, leemos constantemente sus mensajes también ahí. Gracias y nos vemos el día lunes. Los dejamos con más noticias, Jorge. Así es, de inmediato viene La Noticia en la comunidad.